Notas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Notas, el podcast de Motzale. Y el día de hoy, como ya saben, nos encontramos grabando desde la ciudad de Colombia y el día de hoy tenemos estamos grabando desde un lugar de lujo que es la iglesia de San Ignacio, aquí en Bogotá. Y también pues estamos muy felices porque tenemos un invitado así de lujo, que yo creo que muchos de ustedes en la Ciudad de México lo conocen, que es el maestro Jesús Francisco Vilchis, ¿no? Como muchos lo conocen, así que bueno, pues un aplauso al maestro. Muchas gracias. A ver, entonces bueno, voy a leer aquí un pedacito de su currículum del maestro, que bueno, él estudió composición en el Conservatorio de Música, fue director artístico de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el año 2000, fue fundador y director de la Banda Sinfónica de la Policía Federal Preventiva y de la Orquesta Infantil y Juvenil de Ixtapaluca en 2013. Y bueno, él también ha actuado como narrador en diversas obras musicales y ha sido concertista de mandolina al lado de la Orquesta de Cámara del Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, también él ahorita nos va a contar, pero pues también tiene un grupo que anda de gira, ¿verdad, maestro? A ver, cuéntenos cómo es, por qué nos encontramos acá el día de hoy en esta iglesia tan bonita. Sí, ¿verdad? Es un privilegio estar en un escenario tan bello, tan hermoso, con unas pinturas verdaderamente increíbles. Nos encontramos aquí porque formo parte del cuarteto de mandolinas de la Ciudad de México. Y el Cuarteto de Mandolinas de la Ciudad de México, en combinación con la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México, están haciendo una gira justamente aquí en Bogotá, en Colombia. Y esa es la razón de nuestra estancia por acá. Una vez más, aquí nos tienen. En este podcast vamos a tener que nombrar a la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México, que ya debería de patrocinar este podcast. Pero bueno, fíjense que ahorita que leímos como lo que ha hecho usted en su carrera artística, pues me llama mucho la atención que estudió composición. A ver, no sé si nos pueda contar un poco acerca de ese gusto, cómo nació y pues cómo fue su carrera. Sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre completo es Jesús Francisco Aguilar Vilchis. En muchas ocasiones, como ocurre el día de hoy, se omite el Aguilar, porque la mayoría de la gente me conoce como Vilchis, incluso me llaman maestro Vilchis, muy, muy en general, ¿no? Pero me pueden decir como gusten, ¿no? Jesús o Vilchis, como gusten. Estudié en el Conservatorio Nacional de Música, ingresé en 1971. En el primer grado no tenía yo muy claro hacia dónde iba. Posiblemente pensaba yo en el piano, pero siempre en toda mi carrera hubo un problema, nunca tuve piano y tuve obligatoriamente que estudiar piano. Entonces para mí fue sumamente problemático. Por lo tanto decidí muy inmediatamente pasarme a la carrera de composición. Y estudié prácticamente toda la carrera de composición. Estaba muy revuelto el plan de estudios, sobre todo de esa carrera de composición en aquel tiempo en el conservatorio, y posteriormente decidí finalmente hacer lo necesario para titularme como maestro de enseñanza musical. Ok. Y lamentablemente, a pesar de que sigo sintiendo hasta el día de hoy, aunque no lo crean, sigo sintiendo el gusanito de componer, pues lamentablemente luego no tengo tiempo. La composición requiere de mucha constancia, de mucha concentración, de pegarse uno a veces encerrones para no romper el hilo de lo que llaman la inspiración. Es decir, la inspiración es un chispazo, pero cuando uno empieza, digamos que la inercia creativa, el cortarlo después para retomarlo es sumamente problemático, y pues sí es una labor verdaderamente heroica la de los compositores, porque hay ocasiones que para no cortar ese hilo pues tiene que pegarse largas desveladas para poder sacar hasta donde ellos dicen, bueno, aquí ya le puedo parar y no hay problema, lo puedo retomar después, ¿no? Pero como yo no he tenido oportunidad, tuve que trabajar muy, muy chiquillo. Empecé a trabajar a los 12 años de edad. Desde los 12 años pues yo me costeo, no tal vez en esas edades, primera infancia, no todo,
pero sí buena parte de mis gastos me los tenía yo que costear. Entonces, pues tuve que trabajar y tengo que trabajar hasta el día de hoy, ¿no? De lo cual me siento en realidad orgulloso, ¿no? Así que bueno, pues esa es mi historia como compositor. En alguna ocasión llegó por acá a México, bueno, no por acá, sino por allá a México, porque estamos ahorita en Colombia. Llegó al conservatorio una maestra muy reconocida y es clavecinista y musicóloga, la maestra Lidia Gerberov Han. Y bueno, pues yo le comenté que durante mi carrera había compuesto yo una obra. Las otras cosas que fueron como de ejercicio de composición, solo Dios sabe dónde quedan, las tiré o no. Pero esa obra sí, porque tenía ya, digamos que cierto encanto. Y la había yo pensado para clavecín, se lo comenté a la maestra Lidia Gerberov. Y resulta que pues cuando ella llegó, ella andaba a la búsqueda de dónde conseguir conciertos que le pagaran y todo esto. Y entonces un día llegó muy emocionada y me dijo, mira, ya conseguí un concierto, aquí está el programa, y me lo enseña. Y ya hay compositores pero de gran relevancia, y de repente veo mi nombre ahí con la preludio y fuga. Oye, no, espérate, nada más existe la fuga. Ese es tu problema. Me tuve que poner y el concierto ya era muy próximo, entonces me tuve que pegar el encerrón en la noche y componer el preludio y metérselo por debajo de la puerta de donde vivía al día siguiente en la mañana. Wow. Y esa es la única obra que he compuesto en realidad y que es mía y que se ha estrenado en público. ¿Y todavía tiene copia de...? Sí, por ahí la hay. Hace más o menos poco, ahora que empezó el confinamiento por la pandemia, okay, decidimos con el maestro Rubén Muñoz, que es compañero maestro del conservatorio, de armonías, análisis, contrapunto, director de la banda de jazz, decidimos hacer algunas piezas pues a distancia y subirlas por ahí a las redes, así que esa es una de las obras que pueden encontrar. Como esta obra era pues esencialmente a dos partes, y éramos tres porque estaba también una chica guitarrista que fue mi alumna, Alejandra Moreno Núñez, que es una excelente guitarrista y muy querida exalumna mía, y Rubén Muñoz, que él es bajista, y bueno, muchas otras virtudes que tiene Rubén, y yo, se hizo la producción de eso. Igual se produjo alguna fuga por ahí, nos falta el preludio del maestro Rubén Muñoz y los lanzamos por ahí, están en YouTube. Entonces, si le escribe la gente aquí que nos está viendo y le pide la partitura, ¿sí se la va a pasar? ¿O? Sí, claro, por supuesto. Le podemos pasar incluso las dos versiones a 3 partes o a 2 partes con mucho gusto. Pues ya estamos claro entonces sí, ahí. Para teclado. Y lo que pasa es que estaba para mandolín, originalmente para clavecín. Y entonces la tuve que reconvertir para hacerla con mandolina, guitarra y bajo. Entonces existen las dos versiones y con mucho gusto se las pasamos. Así que bueno, amigos, ya saben, si quieren tocar música del maestro Vilchis, pues pueden escribirle y pueden estrenar su música. Bueno, no estrenar, pero pueden tocar su música. Y creo que es muy importante apoyar a los compositores pues mexicanos y sobre todo que aún están vivos, ¿no? O sea, pues ¿por qué no tocar en este momento? A veces nos esperamos y tocamos compositores ya de hace miles de años. Bueno, no de miles, pero sí de cientos. Pero pues bueno, hay que aprovechar, ¿no?, esta oportunidad. Además tiene una ventaja. Es una obra única, porque es la única que he compuesto. A ver, maestro, y ya que nos contó ese ratito de que está, bueno, que al final terminó como en la enseñanza musical, ¿cómo fue que terminó usted dando clases en el conservatorio? ¿Cómo fue su proceso de admisión? O no sé, ¿cómo uno se puede dedicar a la docencia en el conservatorio? Bueno, primeramente di clases en secundarias oficiales. Uh-huh. Lo cual es bastante batalloso, es verdaderamente pesado. Me tocó dar clase en una secundaria muy indisciplinada y sucede que el compañero que me antecedió era un compañero del conservatorio, César Piña, compositor, o sea, éramos colegas de composición y él me antecedió, pero él no aguantó la presión. A él sí le hicieron cosas muy muy pesadas los chamacos y dijo, no, de aquí no soy y me voy. Y yo tomé su lugar. Y estuve dando clases
creo que 7 años, una cosa así, en secundarias oficiales, pero como 2 años antes de retirarme de las secundarias oficiales, se presentó una oportunidad, un compañero también del conservatorio, que nos apreciábamos mucho, lamentablemente él ya falleció, me echó un telefonazo porque me conocía y bueno, creo que apreciaba pues el nivel de trabajo que había yo hecho en el conservatorio como alumno. Me echó un telefonazo para comentarme que había una plaza disponible, que la iban a sacar a concurso para dar clases de solfeo infantil. Entonces entré al conservatorio, me hicieron el examen de oposición, quedamos 2 personas y decidieron partir la plaza, otorgarle media plaza a la otra maestra y media plaza a mí. Así que empecé dando clases en solfeo infantil y posteriormente salió una convocatoria para ser maestro de historia de la música. Yo no soy musicólogo, pues, no me da vergüenza decirlo, no soy musicólogo. Me ha encantado siempre leer acerca de la historia y de la música y todo eso, y eso pues me ha dado la cultura suficiente como para poderlo afrontar. También presenté examen de oposición y afortunadamente me favorecieron con la plaza, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando yo hice el examen de oposición estaba un maestro que fue sumamente apreciado en el conservatorio y que es autor del libro que lo usan en distintas escuelas para la clase de introducción a la música, el maestro Cristian Caballero. Él fue el único que entró como público al examen de oposición y él avaló en algún momento dado que se requirió, avaló mi calidad, mi capacidad como profesor de historia de la música. Y así es. De hecho, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, en la vocacional 3 en el Politécnico, yo lo último que hubiera pensado sería dar clases, pero finalmente la necesidad me orilló a ello y créanme que no solo no me arrepiento, me siento muy orgulloso y es una carrera que volvería yo a practicar, la docencia, sin duda. Y si se puede de docencia de música, con mayor razón. Un aplauso por eso. No quise aplaudir tan fuerte porque estamos aquí en la iglesia, sí, pero no, pues justamente algo que hemos platicado aquí en el podcast es sobre esto de diversificar, ¿no? De que el músico no tiene que ser pues solo compositor o solo educador o solo intérprete, sino que debemos de aprender a hacer varias cosas. Y creo que a veces la academia eso es algo que no nos enseña, sino que parece que es así como, pues tú educador, fin, ¿no? Ese es tu trabajo. Pero ya como usted lo dijo, ¿no? En el campo laboral, o sea, pues a veces tenemos que abrirnos a hacer otras cosas, ¿no? Y en este caso, a usted a la enseñanza, siendo que ya nos contó, ¿no? Que fue compositor, ahora es educador. Y bueno, también el maestro es intérprete, ¿no? Y justamente vamos hacia este nuevo capítulo en esta entrevista, que es el maestro Vilchis como intérprete. Y bueno, yo primero quiero hacerle la pregunta. Les vamos a poner aquí una imagen de las fotos que estamos viendo aquí, porque justamente cuando él llegó nos dijo que aquí arribita hay una pintura que tiene un angelito, una mandolina. Y a ver, maestro, ¿de dónde surge este amor por la mandolina? Es una historia verdaderamente encantadora. En mi familia ha habido mucho talento musical. Tengo algunos primos que se dedican a tocar música brasileña y lo hacen excelentemente bien, a muy alto nivel. Y pues incluso mi padre y mi madre, que no fueron músicos, tenían mucha capacidad para la música. Toda vez que mi papá empezaba a cantar alguna canción, mi mamá pues nunca estudió música ni nada. De manera intuitiva hacía una segunda voz. Ella oía música y de inmediato hacía una segunda voz. De dónde le salía y cómo, no sabía, pero la hacía. Y eso en realidad yo lo asimilé pues desde andar en pañales. Sí. Sí fueron cosas que me impresionaron de muy chiquillo. Y yo empecé a moler a mi papá porque él también tocaba la armónica. Lo empecé a moler pues, desde que tenía yo 2 años o 2 años y medio de edad, que quería yo tocar un instrumento. Y tuve un primo que tocaba armónica. Tocaba maravillosamente, él hacía en una armónica cromática, hacía bajeos y acompañamiento y la melodía, genialmente.
Y resulta que un día llegamos a visitarlo, yo así de pequeño, 2 años y medio, todavía ni hablaba bien. Y resulta que vi justamente en qué buró de su recámara guardó la armónica, y a la siguiente vez que lo visitamos, ahí voy derechito a la armónica y saqué la armónica, y afortunadamente ese primo, mucho mayor que yo, no me impidió tocarla, ¿no? Ahí me la pasé con la armónica todo el día. Tantito más adelante fuimos a visitar a una prima educadora que tenía en su casa, apenas en la entrada de una habitación, tenía un piano, y si no mal recuerdo algo así como un piano de cuarto de cola o algo por el estilo. Entré a la casa, vi el piano y no me pudieron quitar de ahí. No conocí el resto de la casa. Pero la historia con la mandolina es muy peculiar, porque yo estuve moliendo a esas edades a mi papá, y resulta que mi papá se había casado muy joven. Mi papá nació en 1898 y se casó a los 21 años, eso debe haber sido 1923 21, sucede que la esposa que con la que se casó tuvieron una hija, y al tener al segundo chiquitín fallecieron los dos. Y ya, pues él se quedó cuidando a la hija. Cuando yo estuve moliéndolo, que quería tocar algún instrumento, dijo, bueno, tanta lata de este chamaco que vamos a sacar esto que tengo aquí guardado. Y se fue a un ropero, y envuelto en trapos, en sábanos o qué sé yo, tenía la mandolina. Yo debo haber tenido 4 años de edad, una cosa así, porque recuerdo que desde preescolar, en kinder, empecé a tocar la mandolina, ¿no? Mi papá tocaba muy precariamente la mandolina también, ¿no? Él la sacó, la desempolvó, fuimos a comprarle a la tlapalería unas cuerdas Cometa, me enseñó a ponérselas, a afinar la mandolina sin diapasón ni nada, en el tonalidad que quedara a punto, ¿no? Y ya me dio tremolarle, ¿no? Esa ha sido mi única lección de mandolina desde ese momento hasta acá, ¿no? Pero repito, es una historia bella, porque finalmente esa mandolina ya era usada, tengo entendido, cuando se la regalaron a la que fue su esposa en un concurso estudiantil, y de recuerdo él pues la guardó y la tuvo ahí archivada durante mucho tiempo, hasta que yo lo molí. Bueno, finalmente no había más dinero en la casa para comprar otros instrumentos, pues entonces la mandolina me escogió a mí, ¿no? Wow, qué historia, ¿eh? No, la verdad que muy interesante, y pues sí, fue muy, muy hermosa esta historia. Sí, más adelante, cuando entré a estudiar oficial y profesionalmente música, pues vi no solo que no existe en realidad hasta el día de hoy en ninguna escuela profesional de música en México, no existe la carrera donde enseñen este tipo de instrumentos, y pues me dediqué a estudiar el piano y la composición y cualquier otro instrumento, porque he pasado por un chorrero de instrumentos. Algunos de ellos estudiados en el conservatorio, y otros más por mi propio gusto y como autodidacta en mi casa, ¿no? El fagot, las flautas de pico, el violonchelo, que sí tomé un año de violonchelo ahí, las percusiones, que sí lo tomé ahí en el conservatorio, la trompeta, que también, porque era exigencia de mi carrera de composición, tomar un curso de cada uno de esos instrumentos, en fin, pero... Y bueno, no solamente decía yo que no existe la carrera, sino que más aún es menospreciado el instrumento. Se le considera así un instrumento desdeñable, de segunda, de tercera. Que la tocan las estudiantinas, en los grupos de las iglesias, en las escuelas para los niños. No, es un instrumento que en Europa, en Asia, hacen unas cosas verdaderamente impresionantes. Nosotros que tocamos la suite mexicana Opus 16 del maestro Eduardo Angulo, cuando yo ingresé al conservatorio, a los 18 años de edad, el maestro Angulo pues tenía 17, pero él y su hermano habían entrado desde los 7 años de edad a estudiar, o sea que ya llevaban mucha carrera cuando yo entré, y al poquito tiempo se fueron a estudiar a Europa. Y nos platica el maestro Eduardo Angulo que cuando él y su hermano se fueron a Europa, en algún momento dado vieron por ahí concierto de mandolina y se burlaban, decían, pues estos que van a tocar, ¿de colores o qué? Dice, no, cuando entramos a oír el concierto nos quedamos boquiabiertos. Y lo más probable es que esa haya sido una de las razones que, aparte de que también creo que hubo alguna solicitud por parte de orquestas de guitarras ahí en Europa, que le solicitaron la suite mexicana Opus 16 al maestro Angulo.
A ver, y bueno, ya que estamos hablando de esto de la mandolina, a ver, ¿cómo es que surge esta agrupación que es el Cuarteto de Mandolinas de la Ciudad de México? Bueno, sucede, por ahí está mencionado en mi semblanza. Yo fui secretario académico y subdirector en el conservatorio. Y también tuve la fortuna de ser convocado para ciertos quehaceres verdaderamente relevantes que ya mencionaste por ahí. Uno de ellos, ser director artístico de la Banda Sinfónica de la Policía de la Ciudad de México, que es una agrupación que se fundó a principios del siglo XX y muy honrosa porque estuvo dirigida por un gran compositor, Belino M. Presa. Sucede que me llamaron y pues presenté un proyecto, les gustó, trabajamos ahí. Posteriormente, al que era el responsable, no voy a decir el nombre, lo nombran, le dan un cargo mucho más arriba, pero les gustó mi trabajo y esta persona tenía la intención de formar ahí, en esa Secretaría de Estado, una banda sinfónica. Y entonces me llamaron a mí para que formara la banda sinfónica. Es una historia también verdaderamente curiosa, porque me llaman un 28 de noviembre. Oye, Jesús, vente para acá a tal edificio y no sé cuánto, porque fulanito de tal ya quiere que se forme la banda sinfónica, porque él es una persona que le gusta mucho la música, es muy melómano. Voy para allá, me arranco para allá. Oye, ¿quieres que desarrolle un proyecto? No. Aquí tienes oficina, computadoras, todo lo que necesites. Estamos hablando de que eso me lo dijeron el 28 de noviembre. Pero la banda sinfónica se tiene que presentar el próximo 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. ¡Hala! O sea, en 15 días formate una banda sinfónica. Bueno, recurrí a un querido compañero del conservatorio, el maestro Patricio Méndez Garrido. Él me echó una mano verdaderamente grandiosa para poderla conformar y bueno, fue verdaderamente curioso. El día de hoy es la banda sinfónica de la Guardia Nacional. Ahí sigue, la banda sinfónica. Yo tuve que salir, pero la banda sinfónica ahí sigue. Y en algún momento dado, cuando estábamos con la banda sinfónica, dije, bueno, pues si yo toco el concierto en Do mayor de Vivaldi, pues ¿por qué no me lo acompañan con la banda? Y lo tocamos. Sí, efectivamente lo tocamos en algunos conciertos que teníamos navideños, sobre todo, en la Basílica de Guadalupe. Este concierto se presentó en la antigua Basílica del Guadalupe, no en la nueva edificación. Y lo hicimos por ahí algunas veces más. Eso me dio pie para que más adelante dije, pues sí, también todo eso sacado de oreja, en principio. Ya después tuve la partitura, pero primero lo saqué de oreja. El concierto de dos mandolinas en sol mayor. Y entonces un querido maestro, excelente guitarrista, el maestro Juan Carlos Chacón, me dice, pues si quieres lo montamos, sale, pues empezamos a trabajar, pero a él le cayó mucho trabajo. Y finalmente, bueno, pues tuvimos que dejar de ensayar. Y yo lo comenté en alguna de mis clases, y quien estaba en mi clase es Jonathan Salas, que es el director de la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México, fundador y director de la orquesta. Vayan a ver su episodio si no lo han visto, que va a salir por aquí, pero no. Yo se lo comenté en el salón y me dice Jonathan, pues yo le entro. ¿De veras? Sí. Y empezamos a ensayar. Después no me acuerdo por qué razón tuvimos que cortar, de suspenderlo un poquito, pero después lo retomamos. Hicimos en algún momento dado no solamente el concierto en sol mayor de Vivaldi, sino algunas otras piezas que nos sirvieron como material didáctico. Y más adelante Jonathan estuvo con una de las orquestas de guitarras de la Facultad de Música, y pues como la intención del director en turno, el maestro Rodrigo Lara, era poner justamente la suite mexicana Opus 16, Jonathan le dijo, pues yo sé quién puede tocar la otra mandolina, y me jaló. Y entonces pues así le entramos. Pero cuando ya estuvimos en eso, yo le comenté a Jonathan, es que si nosotros fuéramos un cuarteto, podríamos tocar casi lo que se nos antojara, ¿no? Lo que quisiéramos. Pues vamos a darle. Y entonces empezamos a convocar gente. Entró Gustavo Balcázar. O sea, ya estábamos. Para vos. Ya estábamos Jonathan Salas y yo. Entró Gustavo Balcázar y en un principio entró Luis Alfonso García.
a él, compañero, alumno del conservatorio, a él le cayó trabajo y tuvo que dejarnos, y entró muy honrosamente Nancy Moreno, y hasta el día de hoy seguimos tocando. De hecho, la fundación del Cuarteto de Mandolinas de la Ciudad de México antecede a la fundación de la Orquesta de Guitarras Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México, creo que por 1 año o 2, cuando mucho, una cosa así. Sí. O sea que ¿cuántos años están cumpliendo? Pues este año yo creo que cumpliremos 9 años. Ahora en noviembre cumpliremos 9 años de habernos constituido en Cuarteto de Mandolinas. Y una de las cosas que podemos decir honrosamente es que hasta el día de hoy no hemos encontrado en toda la República Mexicana ningún otro cuarteto, así con la conformación, digamos, de cuarteto clásico, no hemos encontrado. Por ahí hay una fotografía de un gran coleccionista en la cual tiene una de sus fotografías, hay un cuarteto, pero debe haber sido de principios del siglo XX, una cosa así. No, pues una agrupación entonces única en nuestro país, ¿no? Así entonces, es. Pues muchas felicidades por este cuarteto y esperamos que sigan teniendo muchos y muchos años más. Y bueno, al final vamos a hablar de una sorpresa que nos tiene el cuarteto. Pero bueno, ya se nos está terminando el tiempo y a mí me gustaría, maestro, que le diera una recomendación a todos los chicos, a todos los jóvenes que van a estudiar música, que quieren estudiar música o que ya están estudiando su carrera. ¿Qué les diría como consejo para que sea una carrera más amena? Que sean constantes. En muchas ocasiones, lamentablemente, en la música nos toca lidiar con maestros que al parecer no están preparados para la docencia, y en muchas ocasiones tenemos que sufrirlo. Y muchos alumnos, por supuesto a mí me lo hicieron cientos de veces, en muchas ocasiones por las cosas que nos hacen los maestros, muchos alumnos tienden a abandonar la carrera. Es decir, muchos creen que es carrera de tener talento. No, yo he conocido algunos, podría yo decir los nombres, pero no los voy a decir, gente de veras con 0 talento musical y que a base de trabajo y de esfuerzo han hecho un lugar en la música. Así que el talento para mí es lo de menos. El trabajo, la constancia, la perseverancia y, por supuesto, pegarse uno a los buenos maestros, eso sí. Es una carrera pesada, muy difícil, requiere de mucho esfuerzo, de mucha constancia y de tener la iniciativa muy, pero muy, muy firme. Eso sí. Muy bien, así que espero que hayan tomado nota de estos grandes consejos que nos acaba de dar el maestro. Y bueno, quisiera también que nos contara acerca de el trabajo que están presentando ahora con el Cuarteto de Mandolinas, que bueno, ahora sí que usted tiene una información mejor de la que yo puedo dar, pero cuénteles al público dónde pueden adquirirlo, todo eso. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, hicimos una producción, apenas empezaba el encierro de la pandemia, una producción discográfica que tiene música de un compositor cubano muy importante, nacionalista cubano, Ignacio Cervantes, y de un gran compositor muy apreciado mundialmente, Manuel M. Ponce, y la suite mexicana Opus 16 del maestro Angulo, que se las recomiendo. Es una obra verdaderamente que la considero emblemática y pues como embajadora de la música mexicana. Y el disco lo estrenamos en octubre pasado, en octubre del 2003, y pues está a su disposición. Pues es un diseño verdaderamente hermoso, porque hay que darle el crédito también a nuestros diseñadores gráficos, fotógrafos y demás. Hicieron un trabajo espléndido, se lo recomendamos. Por ahí nos pueden encontrar en las redes, yo no me las sé muy bien, pero pueden buscar Cuarteto de Mandolinas de la Ciudad de México en TikTok y en Facebook y en quién sabe cuáles otras más. Bueno, sí, aquí vamos a dejar todas las redes del cuarteto para que puedan ir a buscarlos. Y bueno, no sé, igual podemos comprar en las redes su disco, o dónde lo podemos encontrar. Sí, yo creo que a través de las redes se pueden poner en contacto con nosotros y con mucho gusto se los hacemos llegar. Bueno, amigos, sí, es un trabajo realmente bello. Yo ya tuve la oportunidad de ver pues el CD y de verdad que
yo sé que en esta época ya no es tanto como de tener los CDs, pero realmente creo que vale la pena apoyar estas agrupaciones, este trabajo que de verdad está muy bien hecho. Así que bueno, aquí les dejamos las redes y pues no olviden seguir al Cuarteto de Mandolinas de la Ciudad de México. Y ya por último, maestro, ¿qué más podemos encontrar de usted en las redes? Me había contado por ahí que hay algunos videos en YouTube donde pueden verlo tocando y así. No sé si nos quiera dar más información. Justamente la pandemia nos dio pie para hacer cosas a distancia, grabar las partes por separado, e hicimos por ahí no solamente pues con el cuarteto, sino porque también hay algo de lo que grabamos con el cuarteto que durante la pandemia, con algunos otros compañeros maestros, con el maestro Rubén Muñoz y con Alejandra Moreno Núñez. Tenemos algunas piezas por ahí grabadas. Esas no las grabamos en vivo, sino cada quien grabamos nuestras partes y después ensamblamos los videos, pero por ahí están también. Vale, pues amigos, ya saben dónde buscar el trabajo del maestro. Y bueno, pues por hoy se nos ha terminado el tiempo de esta grandiosa entrevista. De verdad que muchas gracias por aceptarla, por estar aquí. Y bueno, no olviden seguir las redes de Motzali, que van a aparecer en este momento aquí. Y bueno, eso sería todo por aquí. Un saludo desde Colombia y pronto nos veremos para la nueva temporada. Muchas gracias.